I'm afraid you have to listen to me 3 times today. Voy a estar hablando 3 veces este día. I told Pastor Guillermo that Francisco should speak to you today. Le dijo al pastor Guillermo que su servidor, Francisco, debería hablar este día. But he told me that Francisco has said that I needed to preach today. Pero él le respondió que yo ya le había dicho anteriormente que él debería hablar este día. I'm sure that Francisco would have been a great blessing to you, so I'm sad that you have to listen to me 3 times. Habló con mucha misericordia sobre mí. It's also a delight to be here in your new facility. Es un deleite estar con ustedes en este nuevo edificio. It was our privilege at Grace Reformed Baptist Church in Owensboro and at Covenant Baptist Theological Seminary to help collect some funds for this and to make this possible. Fue en este privilegio como la iglesia y el Bautista de la Gracia en Owensboro y del Seminario Teológico del Pacto de servir como canal para juntar algunos de los fondos para ustedes y este edificio. And I'm delighted to have been a part of that. Y fue un deleite ser parte de ello. The whole world has been focused on the sad events involving Israel and Gaza for the last several months. Todo el mundo ha estado muy consciente de los tristes eventos que han sucedido en los últimos meses en Gaza. All sorts of political differences and prophetic ideas have been associated with those events. Todo tipo de diferencias políticas y de ideas proféticas están asociadas con estos eventos, By Christians and prophecy teachers. tanto de cristianos o de supuestos maestros de profecía. I do think they involve biblical prophecy, Pienso que sí se involucra profecía bíblica, but in a way different than most people think. pero de una manera muy diferente a lo que la mayoría de la gente cree. So I'll be speaking to you throughout the day about Israel, De manera que les estaré hablando este día acerca de Israel. and in these few minutes in the Sunday school hour, Y en estos breves minutos de la escuela dominical about the 2 Israels. estaré hablando acerca de los 2 Israel. Now I have spoken of 2 Israels, Al hablar de 2 Israel, and thus perhaps you will not be surprised that I have 2 texts for this Sunday school. y por lo tanto entonces no les sorprenderá que para este tiempo de escuela dominical tendré 2 textos. I'll wait a few minutes before I show you my second text, Les daré uno primero y luego después, unos minutos después, el segundo. but the first one is found in Luke 21, verses 20 to 27. El primero se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 27. So follow as I read Luke 21, 20 to 27. Sigan en sus vistas Lucas 21, versículos 20 al 27. Si tienen en sus Biblias, por favor, Lucas 21, comenzando en el versículo 20. Pero cuando vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entran en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. You will not be surprised since I've spoken of 2 Israels No se sorprenderán entonces si les hablo acerca de 2 Israel, when I tell you that this message has 2 points. cuando les digo que este mensaje tiene 2 puntos. They are the old and cursed Israel Y estos son el antiguo y maldito Israel and the new
and blessed Israel. y el nuevo y bendito Israel. First of all, the old and cursed Israel. Entonces, primero, el antiguo y maldito Israel. It's quite plainly the old Israel about which we're reading in Luke 21. Es claro que es acerca del antiguo Israel del cual leímos en Lucas 21. These words come from Luke's version of the Olivet Discourse. Estas palabras son la versión del Evangelio de Lucas de ese discurso en el Monte de los Olivos. In that discourse, Jesus foretells the overthrow of the Jewish nation. Y en ese discurso nuestro Señor Jesucristo profetiza la caída de la nación judaica, The destruction of Jerusalem and the desolation of the temple. la destrucción de Jerusalén y la desolación del templo. Such predictions were, of course, fitted to fill any Jewish heart with both dread and curiosity. Tales predicciones, por supuesto, estaban diseñadas para llenar el corazón del judío tanto con temor como con curiosidad. Thus, Jesus' disciples inquire fearfully about it in Luke 21:7. Y por lo tanto es que los discípulos de Jesús le preguntan acerca de ello en el capítulo 21, versículo 7 de Lucas. They questioned him, saying, Teacher, when therefore will these things happen? Le cuestionan diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? And what will be the sign when these things are about to take place? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? The words that we have read are the concluding part of Jesus' answer to their anxious questions. Las palabras que les leímos son casi el final de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a esas preguntas ansiosas. What is that answer? ¿Y qué es la respuesta? What does Jesus predict? ¿Qué predice nuestro Señor Jesucristo? Jesus predicts that Jerusalem will be surrounded by armies, Nuestro Señor Jesucristo predice que Jerusalén será rodeada por ejércitos that the Jewish people will fall by the edge of the sword, y que el pueblo judío caerá a la espada, that Jerusalem will be taken and subjugated by the Gentiles, que Jerusalén va a ser tomada y subyugada por los gentiles, and that to save themselves from these events, believers will have to flee for their lives from the doomed city. y que para salvar sus vidas los creyentes tienen que huir de la ciudad porque la ciudad va a caer. But that is not all that they predict. Pero no es todo lo que se predice. Jesus further prophesies that the Jewish people will know ongoing trouble and tribulation. Pero también Jesucristo predice que el pueblo judío va a continuar en angustia y tribulación, Even after that initial terrible destruction of Jerusalem. inclusive hasta después de esa terrible destrucción de Jerusalén. In fact, Jesus says De hecho, Jesucristo dice that they'll be led captive into all the nations until the times of the Gentiles are fulfilled. que serán llevadas cautivas a todas las naciones hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. And the passage suggests clearly that the times of the Gentiles only cease with the second coming of the Christ in glory. Y el pasaje sugiere claramente que el tiempo de los gentiles no ha de terminar sino hasta la segunda venida de Cristo en gloria. But Jesus also reveals to his disciples the awful reason for this destruction. Jesucristo también les revela a sus discípulos la razón horrible por la cual esto viene sobre los judíos. He calls these times the days of vengeance. Llama a esos días los días de venganza o retribución. He speaks of wrath to this people. Él habla de la ira que viene sobre esa gente. We are forcibly reminded here that all these events were not the evidence that God had forgotten Israel. Y se nos recuerda que estos versículos nos muestran que todos esos eventos no son evidencia de que Dios hubiera olvidado al pueblo. These events are rather the evidence that God had remembered Israel. De hecho, estos versículos son evidencia de que Dios habría recordado a Israel, He had remembered their sins and iniquities against them. que habría recordado sus pecados e iniquidades contra ellos. This is the fulfillment of the dreadful words of Jesus in Matthew 23, verses 34 to 38. Este es el cumplimiento de esas palabras terribles de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículos 34 al 38. Mateo 23,
Si siguen con sus vistas, por favor, mientras les leo del capítulo 23 de Mateo, del versículo 34 al 38. Por tanto, he aquí que yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en sus sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, la casa de ustedes les es dejada desierta. Yes, the God of Israel was remembering all their sins. Ciertamente el Dios de Israel estaba recordando todos los pecados de Israel. And he was remembering especially their chief sin. Y estaba recordando especialmente su principal pecado. The sin which the apostles of the Lamb preached against them again and again. Ese pecado de lo que los apóstoles del Cordero les predicaron una y otra vez. That they had crucified the Son of God and their Messiah. Que habían crucificado al Hijo de Dios y al Mesías. Acts 2:23. Hechos 2:23. This man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death. A ustedes, por el plan predeterminado y conocimiento previo de Dios, ustedes crucificaron en la cruz por mano de impíos y lo pusieron a muerte. And Acts 3:13-15. Y en Hechos 3, 13 al 15, que les voy a leer directamente de mi Biblia, Hechos 3, 13 al 15, los apóstoles ponen en la culpa de la crucifixión en los pies de estos judíos, diciendo en el versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de sus padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante del Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Only repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ could save any Jew from this doom. Solamente arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo podía salvar a cualquier judío de esa gran destrucción. This doom already pronounced by Jesus on the accursed Jewish nation. Esa destrucción que habría de venir porque Jesucristo mismo la había pronunciado contra esa nación judía maldita. Only that could save them from the terrible destiny which Paul predicts. Solamente eso podría haberlos salvado del terrible destino de lo cual Pablo también predice. 1 Thessalonians 2, verses 14-16. Primera de Tesalonicenses 2, 14 al 16. Porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues han padecido de su propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. The language of Paul here is dreadful. El lenguaje de Pablo aquí es increíblemente duro. The Jews had filled up the cup of their sins completely. Que los judíos habían llenado su copa de pecado hasta la ira al extremo. The wrath has come upon them to the end. La ira ha llegado hasta el fin. Yes, as Jesus said, así como Jesucristo les había dicho. An enduring rejection of the Jewish nation had been decreed by the God whose son they had murdered. Y ese rechazo final había sido decretado por Dios el Padre del Mesías que ellos habían rechazado. This is the judgment of the old Israel.
Este es el juicio del antiguo Israel. They were cursed for their sins. Ellos fueron malditos por sus pecados. But of course, this subject raises many questions, Pero por supuesto, este tema causa que haya muchas preguntas, and especially in the context of the present circumstances in the Middle East. y especialmente en el contexto presente por las circunstancias en el Medio Oriente. Let me answer some of those questions. Permítame contestar algunas de esas preguntas. What should we think of the spiritual condition of the Jewish nation? ¿Qué debemos pensar de la condición espiritual de la nación judía? Without Christ, they are just as lost as any Gentile nation. Sin Cristo están tan perdidos como cualquier nación gentil. Sometimes it seems to me that they are pictured as half Christians Muchas veces los cristianos piensan que los judíos son medio or cristianos almost Christians o in casi some way. cristianos. If they manifest, however, their father's rejection of Christ, Pero sin embargo, si ellos continúan manifestando el rechazo que sus padres tuvieron de Cristo, they inherit the curse which their fathers brought upon themselves from God. ellos heredan la maldición que los padres de ellos trajeron sobre sí mismos por haber rechazado al Mesías de Dios. But here's another question you may be asking. Quizás se están preguntando otra pregunta. How should this decree of judgment affect the way we feel about and treat the Jewish people? ¿Cómo este decreto divino afecta nuestro pensamiento y nuestro trato del pueblo judío? To put this a different way, Para ponerlo en palabras diferentes, is this decree of judgment against the Jewish nation an excuse for anti-Semitism? ¿es este decreto divino contra el pueblo judío una excusa para tener antisemitismo? Nada todos, not at all. Para nada, completamente para nada. It remains our duty to love our Jewish neighbors as ourselves. Permanece nuestra obligación amar a nuestros vecinos judíos como a nosotros mismos. Yes, and you remember that Paul still longed for and labored for the salvation of his Jewish brethren. Ustedes deben recordar que Pablo anhelaba y laboraba por la salvación de sus hermanos judíos. Listen to him in Romans 9:1 and 10:1. Escuchen las palabras en Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos 9, 1 y 10. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anátema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Are you confused by this? ¿Están confundidos por esto? Do you ask how these two things are consistent? ¿Cómo puede ser consistente ambas cosas? How could Paul know that God had decreed the judgment of the Jewish nation, ¿Cómo puede ser que Pablo, sabiendo que Dios ha decretado el juicio sobre la nación judía, and yet at the same time pray for their salvation and work for it? pero al mismo tiempo orar por la salvación de ellos y laborar por ello? How can this knowledge that God has decreed the continuing judgment of the Jewish nation ¿Cómo puede ser que ese decreto de Dios que continúa sobre la nación judía not make us into ferocious anti-Semites? no nos convierta a nosotros como unos antisemitistas furiosos? It did make some professing Christians into such things in past centuries, En siglos pasados sí causó que algunos que profesaban la fe cristiana se volvieran antisemitas. but why was this so wrong? Pero ¿por qué esto está tan mal? To resolve this difficulty, Para resolver esta dificultad, we must remind ourselves of a fundamental principle of Christian theology. debemos recordar un principio fundamental de teología bíblica cristiana. God's decree is not and never has been the rule of our duty. El decreto de Dios no ha sido y nunca debe ser el estándar de nuestra conducta. God decreed the death of his son, El Señor decretó la muerte de su Hijo,
But this did not make those who murdered him innocent. Pero eso no causó que aquellos que lo mataran fueran It inocentes. did not remove the guilt of those who crucified his son. No los causó inmunidad de la culpa por aquellos que lo crucificaron. It did not make his murderers less evil. No causó que los asesinos fueran menos malos. So God's decree did not change Paul's love for his countrymen. De la misma manera, el decreto de Dios no cambia el amor de Pablo por sus compatriotas And his desire for their salvation. y su deseo por la salvación de ellos. God's decree is not the rule of our duty. El decreto de Dios no es la regla de nuestro deber. And so it did not change Paul's love for his countrymen, Así como no cambió el amor de Pablo por sus compatriotas, and it must not change our love for them either. tampoco debe cambiar nuestro amor por ellos. And if I may say so, Y si puedo decirlo de esta manera, it must not dictate political policy toward them either. tampoco debe dictar qué política tenemos con respecto a ellos. But there's another and related question that you may be asking. Pero quizás hay otra pregunta relacionada que se hacen. If the wrath of God has come against the Jewish nation to the end, Si la ira de Dios ha venido sobre el pueblo de Israel hasta el extremo, is there any hope for Jewish evangelism? ¿hay alguna esperanza para el evangelismo entre los judíos? Yes, and here is why. Sí, y esto es la razón. Paul tells us in Romans 11 Pablo dice en Romanos 11 that their hardening in sin is not total but partial. que su endurecimiento y pecado no es total, sino parcial. Whatever Romans 11 says or does not say about the Jews, Lo que sea que Romanos 11 diga o no diga con respecto a los judíos, and I'm certainly not getting into that in this Sunday school y lesson, ciertamente no vamos a entrar en profundidad en esta lección, still it certainly says that a remnant of Jews is not hardened and that a remnant of Jews will be saved in every generation. ciertamente sí dice que un remanente de los judíos no ha sido endurecido y un remanente de los judíos será salvo cada generación. Listen to Paul's words in Romans 11, 1 to 5. Escuchen las palabras de Pablo en Romanos 11, versículos 1 al 5. Romanos 11, versículos 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no saben que dice de Elías la escritura cuando invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Even though the nation as a whole has been judged to the end, Aunque la nación como en su enteridad ha sido juzgada en ira hasta el extremo, God has still decreed the salvation of a remnant. Dios también ha decretado la salvación de un remanente. And so Romans 11:25 tells us De la manera en que Romanos 11:25 nos dice that it is only a partial hardening that has happened to que es Israel solamente un endurecimiento parcial el que le ha sucedido a la nación de Israel, until the fullness of the Gentiles has come in. hasta que los gentiles en su terminación ya hayan llegado. Yes, we ought to support Jewish evangelism, De manera que debemos sustentar y apoyar el evangelismo entre los judíos. we ought to do so with the encouragement that God still purposes the salvation of a Jewish remnant according to the election of grace. Y debemos hacerlo con la esperanza firme de que Dios ha elegido un remanente para salvación entre Israel, una elección que es solo por gracia. But there's a last question I want to answer here about the old and cursed Israel. Pero hay una última pregunta que deseo responder acerca del antiguo y maldito Israel. Do I think that the events going on in the Middle East right now are the fulfillment of prophecy? Pienso que los eventos que están sucediendo ahorita en el Medio Oriente son en cumplimiento de profecía. See, Sí. not in the sense that many prophecy freaks think so, No en el sentido de que muchos de estos merolicos proféticos afirman,
Not because I think the great tribulation is just around the corner. No porque que crea que la gran tribulación está a la vuelta de la esquina. Not because I think these events mean that the secret rapture is about to occur. No porque yo crea que hay un rapto secreto que está a punto de ocurrir. Not because I think Armageddon is about to break out in Palestine. Y tampoco porque crea que Armagedón está a punto de suceder en Palestina. But these events are the fulfillment of prophecy. Pero estos eventos sí son el cumplimiento de profecía. They are bringing to pass the continuing trial, trouble, and disaster for the Jewish nation that Jesus predicted throughout this gospel age. Estos eventos son la continuación de la predicción de Cristo de las pruebas, tribulaciones, desastres y angustias que habrían de venir sobre la nación judía a través de la era del Evangelio. As though it's clear that the present events echo and fulfill the words of Jesus and the words of Paul. Entonces debe ser claro que estos eventos contemporáneos sí llevan a cumplimiento las palabras de Jesús y las palabras de Pablo sobre este tema. That the wrath has come upon the old Israel to the uttermost. Que la ira ha venido sobre el antiguo Israel hasta el extremo. The words in Greek mean to the end. Las palabras en griego significan hasta el fin. But this difficult and dreadful prophecy Ahora esta profecía tan difícil y angustiadora is not all that the Bible says about Israel. no es todo lo que la Biblia dice sobre Israel. There is not only the old and cursed Israel, Porque no solamente hay un Israel antiguo y maldito, there is also the new and blessed Israel. también hay un Israel nuevo y bendito. And now I'll reveal my second text for this Sunday school. Y ahora les daré el segundo texto para esta escuela dominical. It is Galatians 6, verses 15 and 16. Es Gálatas 6, versículos 15 y 16, Which reads, que lee: For neither is circumcision anything, nor uncircumcision, but a new creation. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. And those who walk by this rule, peace and mercy be upon them. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos And upon the Israel of God. y al Israel de Dios. Clearly, this passage sets before us a much more pleasant prospect for Israel than we've seen in Luke 21. Claramente este pasaje delante de nosotros nos presenta una perspectiva más agradable y mejor para Israel que lo que vimos en Lucas 21. It speaks of a new and blessed Israel, which Paul calls the Israel of God. Habla de un nuevo y bendito Israel que Pablo llama el Israel de Dios. But who is this Israel of God? Pero ¿quién es este Israel de Dios? You may have assumed that it was the church of Christ. Quizás asumieron que es la iglesia de Cristo. And if you assumed that, you were exactly correct. Y si asumieron eso, están correctos The exactamente. text reminds us of many other passages. Porque Pablo nos recuerda en muchos otros lugares. Romans 2:29. Romanos 2:29. But he is a Jew who is one inwardly, Porque aquel es judío el que lo es internamente. and circumcision is that which is of the heart by the Spirit, not by the letter. Y la circuncisión es aquella que es del corazón, por el espíritu y no por la letra. And his praise is not from men, but from God. Y su alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Or Philippians 3:3 speaks of the church. O Filipenses 3:3 dice acerca de la iglesia. For we are the true circumcision who worship in the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Porque nosotros somos la circuncisión verdadera, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y ponemos no confianza en la carne. And Galatians 3:29 applies to every Christian. Y Gálatas 3:29 se aplica a todo cristiano. And if you belong to Christ, then you are Abraham's seed, heirs according to promise. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces ustedes son la simiente de Abraham, herederos de acuerdo a la promesa. Or Galatians 4:28.
O Gálatas 4:28. And you, brethren, like Isaac, are children of promise. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. But there are Christians around us, sadly, Pero sin embargo hay cristianos a nuestro alrededor, tristemente, who have a difficult time admitting that the Israel of God is simply the church. que tienen un tiempo muy difícil aceptando de que el Israel de Dios es la iglesia. In fact, they will tell you that the Israel of God is only the circumcised, physically circumcised members of the church. Y de hecho, ellos afirman que el Israel de Dios son solo y exclusivamente los miembros de la iglesia que han sido circuncidados. I can only say that in light of the clear teaching of the Bible, Pero solamente puedo decir que a la luz de la clara enseñanza de la Biblia, their conclusions are entirely misguided. las conclusiones de ellos están completamente desalineadas. But I will go further than that. Pero añadiría aún más. I will say that in the context of the letter to the Galatians, Diría que en el contexto de la carta a los Gálatas, they're limiting the Israel of God to physically Jewish Christians is frankly impossible. el limitar el Israel de Dios a Israel según la carne es francamente imposible. Why do I say that? ¿Por qué lo digo? Because Paul says in this very passage that neither circumcision nor uncircumcision matters, but Porque- only a new creation. Porque Pablo dice en este mismo pasaje en el contexto que la circuncisión o la incircuncisión no importa, sino una nueva creación. Having just said that, Y habiendo now dicho eso, will he now imply that circumcision is necessary to be a part of the Israel of God? Acabando de decir eso, ahora va a implicar que la circuncisión es necesaria para ser parte del Israel de Dios. Es no posible. No es posible. As he said in Galatians 5:6, Como él dijo en Gálatas 5:6, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision means anything. porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada. But now will he say that it does mean that only those who are circumcised are part of the Israel of God? ¿Acaso ahora va a decir que solamente los que están circuncidados son parte del Israel de Dios? Es no posible. No es posible. Does he say that Gentile Christians to whom he was writing are Abraham's seed and children of promise? ¿Acaso no dice que los cristianos gentiles a los que se está escribiendo son la simiente de Abraham e hijos de la promesa? Yes, he says exactly that in Galatians 3:29 and Galatians 4:28. Sí, él dice eso exactamente en Gálatas 3:29 y 4:28. And will he now deny that they are the Israel of God? Entonces ahora estará negando que ellos son el Israel de Dios. Es no posible. No es posible. No to this strange idea. Esa es una idea muy extraña. The Israel of God is composed of all those who walk by the rule, El Israel de Dios son todos aquellos que andan según la regla, that neither is circumcision anything, que la circuncisión no importa, nor uncircumcision, ni la incircuncisión, but a new creation. sino la nueva creación. This is clearly as many as are Christians, Esto es todos los que son cristianos. all who are Christians, Todos los que son and only cristianos. those who are Christians. Y solo aquellos que son The cristianos. conclusion must be that the Israel of God is the church of Jesus Christ in its entirety. La conclusión debe ser que el Israel de Dios es la iglesia de Cristo en su enteridad. And this tells us Y esto nos dice that the church is the new and blessed Israel. que la iglesia es el nuevo y bendito Israel. So what's the practical application of that to us? Ahora, ¿cuál es entonces la aplicación práctica de todo esto a nosotros? Why am I reminding you of that in the Sunday school hour? ¿Por qué les estoy recordando esto en esta hora de escuela dominical? Because it is enormously important Porque tiene una importancia enorme to mark, remember, and utilize God's mercies to us as the Israel of God. para marcar, recordar y usar las misericordias de Dios al Israel de Dios.
Failure to realize God's mercies to us as the Israel of God Una vez que se dan cuenta de las misericordias de Dios para el Israel de Dios, makes us like the man who drives an old pickup that is nos hace, constantly breaking down. nos hace como aquel hombre que tiene una camioneta muy vieja que a cada rato se le descompone. Perhaps it strands him out on the mountains someplace. A lo mejor lo dejó tirado allá en medio de las montañas. But the same man has 100 million pesos in the bank. Pero ese mismo hombre tiene varios millones de pesos en el banco. He could go out tomorrow and fix all his frustrations. Y él puede ir mañana y darle solución a todas sus frustraciones. By buying a brand new pickup, and he would never miss the money. Y él puede comprar una camioneta absolutamente nueva y no tener ningún problema de dinero. But he's a miserly old codger Pero él es un codo duro miserable and won't spend the money. y no va a gastar nada de su dinero. Or perhaps he's senile and has forgot he has so much money in the bank. O quizás está demasiado viejo y se le ha olvidado cuánto dinero tiene en el banco. Well, we are worse than that fellow. Ahora, nosotros estamos en peor condición que ese miserable codo duro. If we forget that we are the Israel of God. Si olvidamos que nosotros somos el Israel de Dios. If we forget that we have 100 million pesos and more in the bank of heaven. Si nosotros se nos olvida que tenemos millones y millones más en el banco del cielo. And because we are God's new and blessed Israel, He wants us to ask Him for it. Y porque nosotros somos el nuevo y bienaventurado Israel de Dios, Él desea que nosotros vayamos y le pidamos a Él. But here's my point. Y este es mi punto. All our mercies Bajo todo tipo de dureza and all of God's goodness to us y en todo tipo de bondad de Dios para nosotros, are due to our identity as the Israel of God. se debe a nuestra identidad como el Israel de Dios. Do you remember what it meant to be God's Israel? ¿Recuerdan lo que significa ser el Israel de Dios? Do you remember the history of God's Israel? ¿Acaso no recuerdan la historia del Israel de Dios? It means to be one who has been transformed from being Jacob to one who is renamed by God Himself Israel. Deben recordar la historia de que fuimos uno que era llamado Jacob a uno que Dios renombró Israel. It was on that dark night in which Jacob wrestled with the angel of God. Fue en aquella noche oscura en que Jacob luchó contra el ángel de Dios, That he was renamed Israel. cuando él fue renombrado Israel. Jacob, the deceiver, the supplanter, the heel snatcher. Jacob, el engañador, el suplantador, el que agarró a su hermano por el calcañar, Was renamed that night Israel. esa noche le fue dado un nuevo nombre, Israel. And what does Israel mean? ¿Y qué significa Israel? It means the prevailer prince of God. El significado del nombre es el príncipe que prevaleció sobre Dios. This meaning of Israel leads us to a couple of practical observations important for us all. El significado de Israel nos lleva a un par de aplicaciones prácticas a todos nosotros. To be Israel means to be one of God's princes and princesses. Ser Israel significa que somos príncipes y princesas de Dios. It means to be one who God regards as high and precious among men. Es ser alguien que Dios considera ser sublime y precioso entre los hombres. Never doubt, dear Christian, what God thinks of you and feels about you. Nunca dudes, amado cristiano, qué piensa Dios de ti y cómo te considera. You are royalty to Him. Para Él tú eres realeza, High, esteemed, and precious. sublime, estimado y precioso. Confess your sins and failings, yes, Sí, confiesa tus pecados y caídas, but do not doubt God's forgiveness and the place you have to stand before Him
as the king's son or the king's daughter. Pero nunca dudes que el Señor te perdonará y nunca dudes de tu estatus delante de Dios como un hijo o una hija de Dios. And to be Israel means to be one whose prayers God hears. Y ser Israel significa que uno es aquel que es oído por Dios en sus oraciones. The one named Jacob and who became Israel Aquel que se llamaba Jacob y vino a ser Israel. prevailed with God in prayer. Fue porque él prevaleció contra Dios en oración. That night he said to God, Aquella noche él le dijo a Dios: I will not let you go unless you bless me. no te soltaré sino hasta que me bendigas. And as a result, God called him Israel. Y como resultado de eso, Dios le llamó Israel. And so the Bible promises, De manera que la Biblia promete I did not speak in secret que no hablé en secreto in a land of darkness. en la tierra de tinieblas. I did not say to the offspring of Jacob, No le "Seek dije a la me simiente in de vain." Israel: háblenme en vano. It is not vain for Jacob, renamed Israel, to pray. No es en vano que el Jacob que ha sido nombrado Israel a que ore. Why are Jacob's prayers now mighty with God? ¿Por qué son las oraciones de Jacob ahora poderosas ante Dios? Because Jacob has become Israel. Porque Jacob ha venido a ser Israel. And the Israel of God prevails with the God of Israel. Y el Israel de Dios prevalece con el Dios de Israel. But you may ask me something else, Pero quizás te preguntes algo más. and it will be a kind of objection to what I'm saying here. Y quizás sea una especie de objeción contra lo que estoy diciendo. You may ask me, doesn't God sometimes say no to our prayers? ¿Acaso no dice Dios no algunas veces a nuestras oraciones? It's true, he does, Es verdad, lo hace. but it is a peculiar kind of no. Pero es un no muy peculiar. His no always means this, dear Israel of God, Su no siempre significa esto: eres el Israel de Dios. he says, no, I have something better in mind En realidad es no, yo tengo algo mejor en mente than what you asked for. de lo que tú pediste. But this encouraging reality of being the Israel of God has application not only to individual Christians, Y esta realidad de ser el Israel de Dios no solamente tiene una aplicación de mucho ánimo y real al cristiano individual, but even more clearly to those churches which compose God's holy nation. pero de una manera aún mayor para aquellas iglesias de las cuales está constituida el Israel de Dios. God intends to bless you as a church Dios va a bendecirles a ustedes como iglesia, because this church is the Israel of God. porque esta iglesia es el Israel de Dios. The place in which you sit this morning is the evidence that He has a purpose to bless you. El lugar donde están ahorita sentados es evidencia de que el Señor se propone bendecirlos, Because you are the Israel of God. porque ustedes son el Israel de Dios. Yes, I think with all our sorrows, Sí, pienso que con todos nuestros dolores, and especially for some of you who feel them very keenly right now, y especialmente algunos de ustedes que lo están sintiendo de una manera más aguda, we have reason and need to recognize ourselves as the Israel of God. no solamente tenemos razón, pero también necesidad de reconocernos a nosotros mismos como el Israel de Dios. And even in regard to those deep and real sorrows among you, Y aún en el contexto de esos dolores reales y profundos que algunos de ustedes tienen, does not the fact that we are Israel, prevailers and princes with God, ¿acaso no el hecho de que somos el Israel, aquellos que prevalecieron y vencieron a Dios? does that not give us reason to pray with hope ¿Acaso no les da razón de orar con esperanza for the joy in the morning which God's mercy promises? por el gozo de esa mañana en las que misericordias de Dios se mostrarán, las que Él promete? Praise God that we're not the old and cursed Israel, Alabamos a Dios de que no somos el Israel antiguo y maldito,
but the new and blessed Israel. sino el nuevo y bienaventurado Israel. And pray to God with the confidence which that fact Y should oren bestow al upon Señor you. con esa confianza de que ese hecho se aplica. Let us pray. Oremos. Father, we're so grateful for the great promises you've made to your Israel. Señor, estamos tan agradecidos por las promesas grandísimas que hiciste a tu Israel. We're so grateful that you have made us the Israel of God. Estamos tan agradecidos que tú nos constituiste el Israel de Dios. But if there are any who are sitting among us who are not the Israel of God, Pero si hay alguno aquí que está sentado entre nosotros que no pertenece al Israel de Dios, but who have more in common with the old and cursed Israel, sino que tiene más en común con el Israel antiguo y maldito, we pray that you grant them repentance to the acknowledgement of the truth. te pedimos, Señor, que les concedas arrepentimiento y reconocimiento de la verdad. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amen. Amén.